sumergiros conmigo en una historia que os tocará el corazón y os mantendrá al borde del asiento. Preparaos para una montaña rusa de emociones, giros inesperados y un drama que os hará reflexionar. Esto es, un anciano llamó a la radio para disculparse con su hija. Luego sucedió esto, una narrativa creada especialmente para vosotros, nuestra querida audiencia. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos ni un solo instante de esta emocionante aventura. Había pronunciado palabras hirientes que, con los ojos llenos de lágrimas y el alma rota, se marchó de casa, prometiendo no regresar. Desde entonces, el vacío que dejó en su vida fue inmenso, un recordatorio constante de su error. Era una mujer, con una voz ahogada por la emoción, que pedía hablar urgentemente con el locutor. Su nombre, sorprendentemente, era el mismo que el de la hija de don Manuel. La expectativa en el estudio creció de forma exponencial. Las palabras de don Manuel no eran las de un hombre orgulloso y distante, una amargura que la acompañaba a todas partes. A pesar de todo el dolor, nunca había dejado de pensar en su padre. A pesar de su orgullo, había deseado tenerlo a su lado, buscando consuelo en la figura paterna que había perdido. La ausencia de su padre era un vacío que ninguna otra relación podía llenar. Era una herida abierta que, le preguntó a la hija de don Manuel si estaba dispuesta a hablar con su padre. Ella dudó por un instante, el peso de años de silencio y dolor flotando en el aire. La decisión no era fácil, implicaba confrontar heridas que creía cerradas, su voz ahogada por la emoción, las lágrimas brotando incontrolablemente de sus ojos. Por un momento, las palabras se perdieron entre los sollozos de ambos. Eran lágrimas de dolor acumulado, pero también de un alivio inmenso. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, un espacio para que el eco de sus corazones rotos comenzara a resonar en armonía. Significaba que, a pesar de sus errores, el amor filial nunca se había extinguido por completo. Era una revelación que lo llenaba de una esperanza renovada. El peso de su culpa, la vergüenza de sus acciones, lo habían paralizado durante años. Y eso, para ella, era un paso fundamental. La idea de que su padre había vivido con ese peso durante tanto tiempo, sin poder expresarlo, la conmovió profundamente. Creía que no merecía su perdón, que su hija lo había borrado para siempre de su vida, pero que el miedo al rechazo, al dolor renovado, la había detenido. Había escrito cartas que nunca envió, marcado números de teléfono que nunca llamó. Le respondió que ella también quería esa oportunidad, sino en un lugar más privado, donde pudieran hablar sin la presión de los micrófonos y los oyentes. La hija sugirió un café tranquilo, un lugar neutral donde pudieran empezar de nuevo. La fecha y la hora quedaron fijadas, sellando un compromiso que, para ambos, significaba el inicio de una nueva etapa. El resentimiento que había albergado durante tanto tiempo empezaba a disiparse, reemplazado por la esperanza y un renovado amor filial. La idea de volver a tener a su padre en su vida, después de tanto tiempo, era abrumadora, pero también profundamente deseable. Ambos habían estado atrapados en un ciclo de orgullo y miedo, cada uno esperando que el otro diera el primer paso, trascendiendo las ondas de la radio para convertirse en un tema de conversación en todo el país. La historia de don Manuel y su hija se convirtió en un símbolo de esperanza. Aunque la ansiedad por el próximo encuentro con su hija era inmensa, estaba superada por la alegría y la gratitud. Se preparaba para ese día con un corazón lleno de una esperanza que creía perdida, un recordatorio de que el perdón y la reconciliación son posibles, incluso después de años de silencio. El orgullo, en su momento, le había impedido actuar. El miedo lo había mantenido en silencio, algunos de los cuales eran de personas que se habían sentido inspiradas a buscar a sus propios seres queridos. La historia de don Manuel había tocado una fibra sensible en la sociedad, demostrando el poder de la vulnerabilidad y la importancia de sanar las heridas familiares. El programa Voces Nocturnas alcanzó picos de audiencia históricos. La hija le confesó que, a pesar de su resentimiento, había un anhelo profundo de recuperar a su padre. La radio, a menudo un medio de entretenimiento, se había transformado en un puente de reconciliación, un espacio donde las heridas del pasado comenzaban a cerrarse. La audiencia, a su vez,
sentía la emoción y la esperanza que emanaban de esa conexión, de tener esa conexión familiar que tanto añoraba. Le pidió a su hija una oportunidad para enmendar sus errores. No pedía un borrón y cuenta nueva, sino la posibilidad de construir algo nuevo, de reparar lo que se había roto. Suplicó por la oportunidad de demostrarle con hechos lo que sus palabras no podían expresar completamente. La conversación se estaba convirtiendo en un acto de confesión bilateral, la creencia de que aún había un camino hacia la reconciliación total. No había podido pronunciar su nombre, la garganta se le había cerrado. Papá, dijo, y la familiaridad de esa palabra, pronunciada después de tantos años, fue como un bálsamo para el alma del anciano. Le preguntó cómo estaba, una pregunta sencilla, pero cargada de todo el afecto contenido por el tiempo. Era el sonido de la voz de su hija, algo que había creído perdido para siempre, lo que le robaba el aliento, pero el deseo de sanar era más fuerte que el miedo. A pesar de sus intentos por cicatrizar, seguía doliendo. El estudio se llenó de una tensión palpable. Empezó a balbucear disculpas nuevamente, el remordimiento aún fresco en su mente, pero su hija lo interrumpió, no con reproche, sino con una comprensión que lo dejó sin aliento. Ella le dijo que, a pesar de todo, siempre había una parte de ella que lo amaba, y los oyentes de Voces Nocturnas se convirtieron en testigos de un momento que podría cambiar dos vidas para siempre. El locutor, contacto, preparó el terreno para la conexión, un hilo frágil de palabras que se tejía con delicadeza en el aire. No había acusaciones, ni resentimientos expresados en voz alta, solo la sinceridad de dos almas que anhelaban sanar. La hija le preguntó a su padre por qué había esperado tanto tiempo para buscarla, para intentar una reconciliación, sabiendo que cada palabra, cada silencio, tendría un peso inmenso. Las fechas especiales, los momentos de alegría y de tristeza, ¿era posible? ¿Su hija realmente estaba al otro lado? Su corazón anciano se aceleró, sintiendo una mezcla de terror y una alegría que creía haber olvidado. El momento de la verdad había llegado, y no había vuelta atrás. El torrente de emociones que la embargaba era abrumador. La sorpresa, la incredulidad, el dolor renovado, y, finalmente, una pizca de esperanza, la posibilidad de un reencuentro, de una reconciliación, algo que había descartado por imposible, se presentaba ante ella como un faro en la oscuridad. Siempre venían acompañados de un recuerdo suyo. Había intentado odiarlo, borrarlo de su memoria, pero el vínculo de sangre era demasiado fuerte, una conexión que ni el tiempo ni la distancia podían romper por completo. Era la misma voz que había escuchado en sus sueños, en sus lamentos silenciosos, pero ahora era real, tangible, llena de vida. Un torrente de recuerdos lo invadió, desde los primeros balbuceos de su bebé hasta las risas de su niña. Había idealizado un perdón que nunca llegó, y esa falta de cierre la había dejado en un limbo emocional. Pero la llamada de su padre a la radio, un acto tan público y desesperado, había encendido una chispa de esperanza en su interior, una pequeña luz en la oscuridad de su resentimiento, sino las de un alma afligida, consumida por la culpa. Ella nunca lo había escuchado hablar con tanta vulnerabilidad, con tanta honestidad despojada de toda pretensión, y un silencio expectante se cernió sobre todos. Había intentado contactarla en vano. La mujer, entre sollozos, confirmó que era la hija de don Manuel. Había estado escuchando el programa por casualidad, incapaz de conciliar el sueño, y las palabras de su padre la habían sacudido hasta lo más profundo de su ser. La audiencia contuvo la respiración, anticipando lo que vendría. Sus cartas devueltas, sus llamadas sin respuesta, reveló la profunda herida que las palabras de su padre le habían causado en el pasado. Narró cómo había intentado seguir adelante con su vida, construyendo una fortaleza alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Había vivido con la convicción de que el rencor era su única defensa, su escudo contra la vulnerabilidad. La radio era su última esperanza, un grito desesperado al universo, con la fe de que, tal vez, su hija lo estuviera escuchando. Como puñales, se clavaron en el corazón de su hija. No había una razón lógica, solo el desahogo de un hombre abrumado por sus propias circunstancias. Esas palabras, dichas en un arrebato, habían creado una brecha insalvable entre ellos.
Un abismo de silencio que se había profundizado con cada año que pasaba. La audiencia sentía la punzada de su dolor. La voz de don Manuel, temblorosa y cargada de una emoción apenas contenida, resonó en los altavoces de miles de hogares. Le preguntó a don Manuel si quería enviar un mensaje directo a su hija, en caso de que ella estuviera sintonizando el programa. El anciano asintió con un murmullo, y un profundo suspiro escapó de sus labios. Había preparado esas palabras en su mente durante incontables noches, ensayando el perdón que anhelaba. Era la madrugada, y el programa de radio Voces Nocturnas. Si me estás escuchando, quiero que sepas que el arrepentimiento me consume. Sé que te hice daño, un daño irreparable, llevando consigo el peso de años de remordimiento y amor no expresado. Era una súplica, un ruego de perdón que, quizás, nunca sería escuchado. Una avalancha de oyentes conmovidos por la historia del anciano. Algunos compartían sus propias experiencias de arrepentimiento y reconciliación, otros simplemente querían expresar su apoyo al hombre que había abierto su corazón en las ondas, pero que necesitaba ser pronunciado. La emoción en el estudio era palpable, y el locutor, con profesionalismo, le agradeció a don Manuel por su valentía, y no hay día que no me maldiga por ello. Tu ausencia ha sido el castigo más duro, una carga que no me deja vivir en paz. Solo anhelo que sepas cuánto te amo y cuánto te echo de menos. Conocido por sus historias personales y confesiones a corazón abierto, estaba en su apogeo. Había llamado con un propósito que le carcomía el alma desde hacía décadas: pedir perdón. El locutor, un hombre de voz grave y empática, le dio la bienvenida con la amabilidad que caracterizaba al programa. Don Manuel comenzó a relatar, con pausas que delataban el peso de sus recuerdos, la historia de su vida. Habló de su juventud, de sus sueños truncados y de las decisiones que, confesó que su orgullo y su ceguera le impidieron ver el amor incondicional que su hija le ofrecía. Las palabras fluían con dificultad, cada una de ellas un eco de un pasado que no podía cambiar, pero sí reconocer. Había pasado años, sumido en el silencio, en la soledad impuesta por sus propias acciones, y ahora, en el ocaso de su vida, buscaba una última oportunidad para redimirse, aunque fuera a través de las ondas hertzianas. Con el paso del tiempo, se habían convertido en un lastre insoportable, pero su voz adquirió un tono de arrepentimiento profundo cuando empezó a hablar de ella, de su hija, a quien había alejado de su lado por un error que ahora consideraba imperdonable. La audiencia, acostumbrada a escuchar historias de dolor y redención, se preparaba para una confesión más. El anciano, con un nudo en la garganta, el silencio en el estudio de radio era casi palpable, solo interrumpido por la respiración entrecortada de don Manuel y el suave zumbido de los equipos. La historia que el anciano desgranaba con tanta dificultad era una que se repetía en muchos hogares, la de un padre que, por razones inexplicables en el presente, había herido profundamente a su propia sangre. Él no buscaba excusas, solo la comprensión de un perdón que creía inalcanzable. Explicó cómo, en un momento de ira y frustración, don Manuel recordó el día en que su hija, el locutor, con una voz serena pero conmovida, «Hija mía», empezó, su voz rompiéndose con cada sílaba. Las palabras de don Manuel resonaron en el éter. Mientras don Manuel se despedía del programa con una sensación agridulce, la centralita de la emisora comenzó a vibrar. Las llamadas no tardaron en llegar, pero una llamada en particular captó la atención del equipo de producción. El locutor, con el corazón latiéndole con fuerza, tomó la llamada al aire. La voz de la hija, aún quebrada por las lágrimas, sin embargo, a medida que escuchaba la voz arrepentida de su padre, algo comenzó a resquebrajarse en esa fortaleza. Admitió que, durante años, había albergado un profundo resentimiento. La hija de don Manuel continuó explicando que, mencionó cómo, en los momentos más difíciles de su vida, y ahora, escuchándolo en la radio, el locutor, sintiendo la importancia del momento, con un temblor en la voz, respondió afirmativamente. Don Manuel, quien había permanecido en la línea en una sala de espera, no podía creer lo que estaba escuchando. Cuando la voz de su hija resonó en los auriculares de don Manuel, el mundo pareció detenerse para él. «Hija»,
Fue todo lo que pudo decir don Manuel. La hija, al escuchar la voz de su padre, sintió que su propia armadura emocional se desmoronaba. Finalmente, la hija de don Manuel logró articular algunas palabras, a pesar de la emoción que la embargaba. Don Manuel, con dificultad, le aseguró que estaba bien, aunque su voz aún temblaba. Ese siempre resonó en el corazón de don Manuel como una melodía largamente esperada. La conversación entre padre e hija continuó. Don Manuel, con voz titubeante, le explicó que el miedo al rechazo había sido su mayor obstáculo. Ella lo escuchó con paciencia, sin juzgar, solo absorbiendo cada palabra. Comprendía que el arrepentimiento de su padre era genuino. La hija de don Manuel le reveló entonces que ella también había intentado contactarlo en varias ocasiones. Fue un momento de revelación mutua, un entendimiento de que ambos habían sufrido en silencio, separados por una barrera invisible de temor. El locutor, testigo de esta íntima conversación, supo que estaba presenciando algo extraordinario. Don Manuel, con la voz más clara y un brillo en los ojos, la hija, conmovida por la sinceridad de su padre, acordaron encontrarse, no en el estudio de radio. La noticia de la reconciliación en vivo se propagó como la pólvora. La emisora de radio recibió miles de mensajes de apoyo. Don Manuel, mientras tanto, se sentía como si le hubieran quitado un peso de encima, un lastre que había llevado durante décadas. Estaba más mayor, por supuesto, pero la esencia de su hija, la misma chispa en sus ojos, seguía ahí. Preparaban comidas juntos, daban paseos por el parque y compartían historias de su pasado, llenando los vacíos que el silencio había dejado. Cada encuentro era un paso más hacia la sanación completa. Agradeció a la emisora y al locutor por haberle dado la oportunidad de pedir perdón. Habló de cómo ese acto de valentía le había cambiado la vida, permitiéndole encontrar la paz que tanto anhelaba. Las conversaciones difíciles, los momentos de duda, y, finalmente, la alegría de haber recuperado su relación, inspiraron a la audiencia con su mensaje de que nunca es tarde para sanar, para buscar el perdón y para reconstruir los lazos familiares. Sus palabras eran un testimonio de la redención y la esperanza. Invitó a don Manuel y a su hija a regresar al programa, esta vez juntos, para compartir su experiencia de reconciliación, eligiendo algo que sabía que le encantaría a su hija, la anticipación del cumpleaños de su hija, algo que había estado ausente en su vida durante tantos años, lo llenaba de una alegría profunda. Era un recordatorio de que las pequeñas cosas, los momentos cotidianos, eran los que realmente importaban. Su salud, tanto física como emocional, experimentó una notable mejoría.
y la sonrisa de su hija lo recibió con un amor inmenso. Era un cumpleaños diferente, lleno de una felicidad que él mismo había ayudado a crear. La compañía de su hija y sus nietos le proporcionaba una felicidad que nunca pensó volver a sentir. Cada día era un regalo, una oportunidad para disfrutar de la familia que había recuperado, desde el resentimiento hasta el perdón. Explicó cómo había aprendido que la ira y el rencor solo la lastimaban a ella misma. Era el cumpleaños de ella, y quería celebrarlo de una manera significativa. Le explicó que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una familia completa para compartir ese día tan especial, y que la liberación llegaba al abrir su corazón al perdón. Después de un tiempo, y con cierta aprehensión, ambos aceptaron. Querían dar testimonio de que el perdón es posible, que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo. Miles de personas sintonizaron, y las líneas telefónicas se saturaron con mensajes de apoyo y felicitaciones. Era el inicio de una nueva historia, escrita con la tinta del perdón y la esperanza. Era una catarsis, un vaciado de los pesos emocionales que ambos habían cargado en silencio. Cuando finalmente la vio entrar, el tiempo pareció detenerse. La hija de don Manuel se acercó a la mesa con una mezcla de nerviosismo y determinación. Al ver a su padre, tan mayor y vulnerable, sintió un nudo en el estómago. Era un silencio cargado de años de cosas no dichas, de oportunidades perdidas. Don Manuel extendió la pulsera hacia ella, con una mano temblorosa. «Esto es tuyo», le dijo, su voz apenas un susurro. «Nunca me la quité, siempre te llevo conmigo». La imagen del hombre que la había lastimado se fusionaba con la del padre que siempre había extrañado, creando una complejidad de emociones. Se sentaron el uno frente al otro, y un silencio incómodo se cernió sobre ellos. La hija tomó la pulsera, sus dedos rozando los de su padre. Las lágrimas brotaron de sus ojos al reconocer la pequeña joya, un recuerdo de una época más simple, de un amor incondicional que había creído perdido. Don Manuel reiteró sus disculpas, esta vez en persona, mirando a los ojos a su hija, buscando en ellos cualquier atisbo de perdón.
Le explicó el arrepentimiento que lo había atormentado, la culpa que lo había perseguido. Fue un gesto pequeño, pero lleno de un significado inmenso, el primer paso en el largo camino de la curación. Comenzaron a hablar, con dificultad al principio, como si estuvieran aprendiendo a comunicarse de nuevo. La hija, a su vez, le habló del dolor que había sentido. A medida que hablaban, la tensión en el aire comenzó a disiparse. La conversación se extendió durante horas. La hija, por su parte, le contó sobre sus sueños, sus logros y las dificultades que había superado. El café se vació lentamente, pero ellos permanecieron allí, inmersos en su mundo, reconstruyendo los pedazos de una relación rota. Cuando finalmente salieron del café, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Caminaron en silencio durante un rato, un silencio cómodo, no el silencio de la distancia, sino el de la comprensión mutua. Al llegar a la puerta de la casa de don Manuel, se detuvieron. Los días y semanas siguientes al encuentro estuvieron marcados por un cambio notable en la vida de don Manuel. La hija de don Manuel comenzó a visitarlo con regularidad. Ella le presentó a sus propios hijos, los nietos de don Manuel, a quienes nunca había conocido. La historia de don Manuel y su hija seguía siendo tema de conversación en la emisora de radio. Los oyentes llamaban para preguntar por ellos. El locutor, conmovido por el impacto de la historia, el día del programa, la emoción era palpable. Al aire, don Manuel, con una voz ahora firme y llena de gratitud. Su hija, con una sonrisa en el rostro, complementó las palabras de su padre. Narró el viaje emocional que había recorrido. Ambos compartieron los detalles de su proceso de reconciliación. La intervención de don Manuel y su hija en el programa fue un éxito rotundo. Después del programa, la vida de don Manuel continuó mejorando. La hija de don Manuel también encontró una nueva paz en su vida. Unos meses después de su reconciliación, la hija de don Manuel lo invitó a un evento especial. Don Manuel, conmovido por la invitación, preparó un regalo con esmero. Cuando llegó al lugar de la celebración, se encontró con un ambiente cálido y familiar. Sus nietos corrieron a abrazarlo.
La hija de don Manuel les explicaba con ternura lo que estaba sucediendo, asegurándoles que su abuelo era un luchador. La casa, aunque a veces silenciosa por la preocupación, con timidez, les dijo que había escuchado su historia en la radio y que lo había conmovido profundamente. Reveló que él también tenía una relación distante con su propio padre, y que la historia de don Manuel lo había inspirado a tender un puente. Un día, mientras la hija de don Manuel estaba con él en el hospital, un joven enfermero se acercó. El enfermero les contó cómo había llamado a su padre. Después de escuchar el programa, don Manuel y su hija se miraron, conmovidos por el testimonio del joven. Era una prueba más del impacto de su historia. La salud de don Manuel empeoró en los días siguientes, y la hija de don Manuel apenas se separaba de su lado. Había una tristeza latente en el ambiente,
pero también una profunda paz. La promesa era un bálsamo, una forma de honrar el legado de su padre, de seguir adelante con el amor y la sabiduría que él le había dado. Era el último acto de amor de un padre a su hija. Habían dicho lo que tenían que decir, se habían perdonado, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de amor y gratitud, recordando a su padre no por sus errores pasados, inspirando a todos los presentes a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre la importancia de perdonar y de amar incondicionalmente. El legado de don Manuel no era solo su historia personal, los nietos de don Manuel, que eran un vivo recordatorio de la continuidad de la vida, les contaba historias de su abuelo, de su valentía y de la importancia del amor familiar, manteniendo viva su memoria para las generaciones venideras. Entendió que su padre había luchado con sus propios demonios, que su silencio no había sido por indiferencia, sino por miedo y vergüenza. Era un cierre más profundo, una capa adicional de comprensión en la compleja historia de su relación, sino el impacto que había tenido en la vida de otros. Quería que comprendieran la historia de su abuelo en toda su complejidad, pero que el amor y el perdón siempre pueden triunfar. El vacío dejado por su padre se llenaba con la calidez de su memoria y la alegría de una familia que había encontrado la paz. Les enseñó que la valentía no solo reside en la acción, de la complejidad de su amor y de la angustia que había experimentado, reforzando el impacto de la historia de don Manuel y su hija, compartiendo su experiencia y animando a otros a buscar el perdón, de la paciencia y de la voluntad de dejar de lado el orgullo. Su mensaje era simple pero poderoso: el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, liberándonos del peso del resentimiento. Se dio cuenta de que su historia, la historia de su padre, tenía el poder de cambiar vidas, no con tristeza, sino con gratitud. Se encontró con el locutor, un hombre que se había convertido en un amigo y confidente, por haber sido el puente que los unió. El locutor, con humildad, le dijo que el verdadero mérito era de don Manuel, de su valentía y de su deseo de sanar. Compartieron recuerdos de don Manuel, de su voz temblorosa en aquella madrugada y de la magia que se había desatado. Se convirtió en un relato atemporal de amor, pérdida, perdón y reconciliación. Nos enseña que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado, para buscar el perdón y para reconstruir los lazos que creíamos rotos. Es un recordatorio de que la vida es un viaje, lleno de giros inesperados, pero que el amor, en su forma más pura, siempre prevalece. Habían aprendido que el amor familiar es un lazo inquebrantable, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la distancia y el tiempo. Si os ha hecho reflexionar sobre vuestras propias vidas y relaciones, os animamos a darle un me gusta a este video, y por supuesto, a suscribiros a nuestro canal de YouTube para no perderos más historias que os conmoverán. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que toque vuestras emociones. Hasta la próxima historia. Se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que luchaban con sus propias heridas, un recordatorio de que, incluso después de la pérdida, el amor y el perdón perduran. De don Manuel resuena en nuestros corazones la importancia de decir lo siento y de decir te quiero mientras tengamos la oportunidad, porque al final, lo que realmente importa son las conexiones que creamos, los lazos que nutrimos y el amor que compartimos. Gracias por habernos acompañado en esta emotiva historia. Era un recordatorio de que las personas a menudo cargan con sus propios dolores en silencio, y que la empatía es fundamental para la comprensión. La radio había sido el escenario de un giro inesperado en sus vidas, un lugar donde el destino había intervenido para traer la sanación. Era un recordatorio de que, a veces, los mayores actos de amor comienzan con un simple acto de valentía, de su valentía y de la profunda lección de amor y perdón que les había dejado. Se sentían orgullosos de él, de su capacidad de redimirse y de la forma en que su historia había impactado al mundo, sino también en la capacidad de reconocer los propios errores y de buscar la reconciliación, revelando un aspecto más íntimo de la lucha de su padre. Las leyó en voz alta, algunas de ellas. La semilla de la reconciliación que él había plantado en la radio había crecido hasta convertirse en un árbol frondoso, dando frutos de esperanza en la vida de muchas personas.
compartiendo la profundidad del arrepentimiento de su padre y la esperanza que nunca abandonó. La audiencia estaba cautivada, conmovida por esta nueva capa de la historia. El legado de don Manuel vivía en las historias que se contaban en su familia, que vieran el camino que había recorrido hacia la redención, sino el de un hombre que se atrevió a cambiar, a sanar y a amar sin reservas. Su legado se transmitía de generación en generación, un recordatorio de que los errores pueden ser el catalizador para un crecimiento profundo y significativo. Los niños escucharon con asombro, absorbiendo cada palabra, cada sentimiento. Contactó a su hija para invitarla a un programa especial, un año después de la reconciliación original. Quería conmemorar el impacto de la historia de don Manuel y seguir inspirando a su audiencia. La importancia de la vulnerabilidad y la fuerza que se encuentra en el perdón. Su voz era fuerte y clara, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, sino por el hombre valiente que había sido, por su capacidad de amar y de buscar la redención. Habló de la importancia de la reconciliación, del regalo de tener a su padre de vuelta en su vida y de la paz que había encontrado en sus últimos días. Sentía que era una forma de honrar a su padre, de mantener viva su memoria y de seguir difundiendo el mensaje de perdón y reconciliación. Se preparó para la entrevista con una mezcla de emoción y orgullo. El ambiente era tranquilo, lleno de una serenidad que solo la aceptación puede traer. Se habían amado incondicionalmente, la ausencia de su padre era tangible, y los días se sentían más largos y solitarios. Sin embargo, no se permitió caer en la desesperación. La hija de don Manuel encontró una caja vieja y polvorienta. En su interior, descubrió una colección de cartas, todas dirigidas a ella, pero nunca enviadas. Eran las cartas que su padre había escrito a lo largo de los años, cartas llenas de arrepentimiento, de amor y de anhelo. Recordó la promesa que le había hecho, la de vivir plenamente, de honrar la memoria de su padre. Su hija sintió un vacío inmenso, pero también una profunda paz. Rememorando los buenos momentos, los paseos por el parque, las conversaciones en el café, llevaba consigo la pulsera que su padre le había devuelto, sintiendo una mezcla de dolor y una profunda comprensión. Las cartas eran un testimonio silencioso de los años de sufrimiento de su padre, de su deseo de reconciliación. Era como si, incluso después de su partida, don Manuel le estuviera enviando un último mensaje, un último acto de amor. Un recordatorio constante de su amor y de la conexión que habían reconstruido. Su padre había partido, pero no antes de haber encontrado la redención, el perdón y el amor que tanto había anhelado. Había dejado este mundo con el corazón en paz. No había arrepentimientos, solo gratitud por el tiempo que les había sido concedido. El locutor de Voces Nocturnas, con la voz embargada por la emoción, dedicó un programa especial a don Manuel, recordando su historia, su valentía y el impacto que había tenido en la vida de tantas personas. En un momento de lucidez, don Manuel le pidió a su hija que le prometiera algo. Con la voz entrecortada, le pidió que siguiera viviendo plenamente, que no permitiera que el dolor de su partida la consumiera. Quería que ella recordara los momentos de alegría, la reconciliación, el amor que habían reconstruido. La hija, con lágrimas en los ojos, asintió, aunque el nudo en su garganta le impedía hablar. Una tarde, mientras el sol se ponía por la ventana de la habitación del hospital, don Manuel se durmió. Su hija estaba a su lado. Cuando el último aliento escapó de don Manuel, fue en silencio, sin dolor. La noticia de su fallecimiento fue comunicada al público a través de la emisora de radio. El funeral de don Manuel fue un evento conmovedor. Asistieron familiares, amigos y muchos oyentes de la radio que se habían sentido tocados por su historia. La iglesia estaba llena de flores, de lágrimas y de un profundo respeto por el hombre que había demostrado el poder del perdón. Su hija pronunció un emotivo discurso. Las palabras de la hija resonaron en la iglesia. Después del funeral, la hija de don Manuel sintió un profundo vacío. Continuó con sus visitas a los lugares que solía compartir con don Manuel. La hija de don Manuel encontró consuelo en sus propios hijos. Un día, mientras estaba revisando algunas pertenencias de su padre, leyó cada una de ellas. Las cartas le dieron a la hija una paz aún mayor.
La hija de don Manuel decidió compartir las cartas con sus propios hijos. Les explicó que la vida está llena de desafíos, de errores. La casa de la hija de don Manuel se convirtió en un refugio de recuerdos, de historias compartidas y de un amor incondicional. La emisora de radio, conmovida por la continuación de la historia de don Manuel, la hija de don Manuel, inicialmente reacia, aceptó. En el programa, habló de la ausencia de su padre, pero también de la paz que había encontrado. Compartió las lecciones que había aprendido. La hija de don Manuel también habló sobre las cartas que había encontrado. Explicó cómo esas cartas le habían dado un entendimiento aún mayor de su padre. El programa fue un éxito. Con el tiempo, la hija de don Manuel se convirtió en una defensora de la reconciliación familiar. Participaba en pequeños foros comunitarios. La gente acudía a ella en busca de consejo, de consuelo y de inspiración. Ella les hablaba de la importancia de la comunicación. El legado de don Manuel continuaba a través de su hija, extendiéndose a través de cada conversación, cada testimonio, cada acto de bondad. Los nietos de don Manuel crecieron escuchando la historia de su abuelo. El recuerdo de don Manuel no era el de un hombre imperfecto. La familia, ahora más unida que nunca, celebraba la vida de don Manuel. Un día, la hija de don Manuel visitó la emisora de radio que había sido el punto de partida de su reconciliación. Le agradeció una vez más por haberle dado a su padre la oportunidad de disculparse. La hija de don Manuel dejó la emisora con una sensación de plenitud. Y así, la historia de don Manuel, el anciano que llamó a la radio para disculparse con su hija. La lección: si esta historia os ha tocado el alma,